Ok, ahora todos de acá, Kelvin Sánchez, maestro FIDE Venezuela. Y pues nada, en esta ocasión voy a trabajar una serie interesante que se llama Entrevista al Maestro. Y vamos a conocer un poco sobre la experiencia de jugadores que tengan muy buena trayectoria. En esta oportunidad, la persona que vamos a entrevistar es el maestro internacional Daniel Pulver, ¿ok? En la actualidad representante de España. Y pues básicamente vamos a hacerle unas breves preguntas a Daniel. Bueno, Daniel, primero que nada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la vida por allá en España? Bueno, bien por aquí, con mucho calor. Bueno, Y se comenta que el problema, entonces, aparentemente son los costos que son un poquito altos, por lo que decías. Eh, pero fíjate, quiero ir muy directo al grano, ¿ok? Para no quitarte mucho ok, tiempo, ok. porque básicamente lo importante es saber sobre tu experiencia ajedrecística, ¿ok? Conocerte un poco como persona, y pues nada, algunas recomendaciones que tú puedas dar a las personas que se quieran iniciar en este tipo de deporte, ¿no? Vamos a ver, Vale. cuéntame algo breve de ti, quién eres, dónde estás, en qué parte del planeta te ubicas, a qué te estás dedicando de momento y pues nada, qué planes breves tienes con el ajedrez, ¿ok? Para ti Ujú. como jugador. Y pues básicamente eso, para ver cómo, para comenzar con las preguntillas. Bueno, yo aprendí a jugar a los 12 años, casi 13, aprendí a mover las piezas. Yo, bueno, tengo un problema visual y precisamente mi problema visual se empezó a desarrollar justo a esa edad, a los 10 años, 11 años, por allí. Yo antes practicaba béisbol y karate. De hecho, béisbol tal vez sea el deporte que más me guste. Bueno, ahora después del ajedrez sí lo consideramos un deporte. Bueno, después de eso empecé a jugar torneos con niños aficionados también como yo, tomando algunas clases. Eh, y bueno, digamos que me fue bien. También había tradición en la familia porque mi tío, el hermano de mi papá, fue campeón nacional de Blitz en el año 96, creo que fue. Unos Juegos Nacionales ganó una medalla de Blitz. Entonces había como cierta tradición, hay cierta tradición en mi familia de parte de papá. Bueno, hice el título a los 17 años, 16, casi 17 años, de forma directa, en el centroamericano que hicieron en Maturín en el año 2008, en julio de 2008, o agosto, no me acuerdo, fue julio o agosto. Bueno, allí hice el título de MI y nada, fui jugando, fui progresando, fui teniendo algunos resultados buenos, otros resultados malos. Fui aprendiendo de diferentes entrenadores. Tengo muchísimas personas que me han ayudado en, en mi progreso. Después de eso, bueno, estoy resumiendo. Después de eso, al final hace 2 años y medio, exactamente el 8 de noviembre del 2017 me vine a España. Ahora estoy viviendo en Madrid y bueno, tuve que tomar una decisión que, bueno, me tocó tomar, cambiarme de bandera. Si quieres en un momento te cuento de eso. Me tuve que cambiar de bandera, juego por España. Y bueno, ahora mismo en este momento tengo 2502 de Elo FIDE. Y nada, estoy dedicado a dar clases de ajedrez, jugar algunos torneos cuando se pueda. Ahora por el tema de la pandemia es difícil. Pero bueno, aquí poco a poco luchando para poder seguir progresando y no sé qué más te puedo decir. Vale, vale, vale. De entrada, bueno, eso es una muy buena presentación, ¿ok? Se muestra mucho de forma concreta, ¿no? Un montón de años, porque yo sé del ajedrez de Daniel Pulver de hace un montón de años, de que cuando yo estaba comenzando, por ahí más o menos en el 2008. Pues por supuesto, considerando de que yo duré mucho tiempo sin jugar ajedrez de lleno y tal y qué sé yo, siempre pues fuiste uno de los jugadores que más trayectoria tuvo. Recuerdo, y esto antes de comenzar con la serie de preguntas, en el año 2000,
12 creo que fue cuando jugaste, cuando jugué mi primer torneo internacional de FIDE, el de San Cristóbal, que ahí Ah, conversamos sí, mucho de sí. ajedrez, no sé si recuerdas, Sí, el Simón y Bolívar, claro. no, en San Cristóbal, Sí, sí, el torneo Simón el Bolívar, Simón que Bolívar, exactamente. vinieron muchos maestros, sí. Exactamente, donde ahí pues, bueno, varias cosas te voy a ir comentando, pero pues nada, es bastante interesante tu trayectoria, sobre todo basada en de momento la discapacidad que tienes, pues, o sea, Sí. una cosa que a muchos les podría parecer muy desventajoso y tú no lo has tomado como una desventaja, sino que pues nada, has trabajado, me imagino que casi que el doble que cualquier otro para considerarla como una parte de ti normal, ¿no? Sí, lo que pasa es que la discapacidad visual en el ajedrez no te perjudica a la hora de competir. Tal vez incluso te puede ayudar a desarrollar ciertas cosas que te ayudan a concentrarte más. Como por ejemplo, el no visualizar bien las piezas te obliga de alguna manera a controlarlas más en tu cabeza, tenerlas en tu cabeza. Pero también es cierto que en lo que sí puede ser y que me ha pasado, me sigue pasando, es que el estudio de ajedrez es mucho más difícil. A la hora del estudio, cuando lo haces de forma individual, lo haces solo. Porque, mira, bueno, algún momento si quieres te muestro cómo yo estudio ajedrez, pero te va a parecer bastante extraño la forma que lo hago. Porque lo hago con un lector de pantalla que uso tanto en la tablet o en el móvil o en la laptop, pero hay cosas que te lee, hay cosas que no. Y entonces no es fácil el estudio de ajedrez. Pero lo que es el competir, yo pienso que la única desventaja, bueno, una de las pocas desventajas que yo veo es tal vez el controlar el tiempo. Si bien es cierto que hay un relojes que te dicen el tiempo, es verdad que tampoco es lo mismo jugar con un minuto contra otro jugador que tenga un minuto. A ti te está diciendo el tiempo, que te demoras un tiempo para escucharlo y tu contrario lo ve en un segundo, en menos de un segundo. Entonces, sí hay ciertas desventajas, pero al final creo que no son tantas. Vale. Fíjate, vamos a empezar Uh acá. -huh. Porque bueno, ya yo particularmente en mis entrevistas me gustan mucho ya planificadas. Porque pues Uh nada, -huh. creo que se les puede sacar el mayor provecho posible. La intención es que las respuestas que vayas a dar, pues sean respuestas de tu experiencia, ¿okay? Opinión Okay. particular, no pasa nada. Y pues nada, por supuesto, para sacarle el mayor provecho posible, voy a intentar hacer el papel del abogado del diablo, ¿ok? Casi siempre dando ciertas ideas que puedan hablar, pues un poco una perspectiva diferente a la que tú manejaste en algunos casos, por supuesto. Estaremos de acuerdo en muchos, pero pues nada, hay unos que son muy interesantes. Vamos a ver, Uh primero, -huh. ¿en qué momento crees tú, ok, que básicamente se Uh dio -huh. tu salto más importante en el ajedrez? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque yo conozco muchas personas que conocen de Daniel Pulver antes de ser maestro internacional. Y la Sí. opinión específica de muchas de esas personas es ese momento donde Daniel deja de ser un jugador normal y pasa a ser un jugador mucho más destacado y empieza a ganarle a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó o en qué momento crees tú que eso se dio de forma particular? Bueno, es una pregunta difícil porque yo no he sido un jugador que haya subido rápido. Yo siempre he ido muy poco a poco. Bueno, si me apuras un poco, te podría decir que entre el 2006, digamos, entre septiembre de 2006 a julio de 2007, tal vez allí tuvo un pequeño salto porque empecé a tener algunos resultados con los jugadores más fuertes de mi categoría, que si por ejemplo jugadores muy fuertes como Andrés Herrero, que eran jugadores que eran, era de los mejores o el mejor de su categoría. O sea, digamos, ya perdía igual, pero sí más pareja. O de repente jugadores como Pedro Martínez o me acuerdo en aquel momento uno que se llamaba Luna, José Luna, no sé si lo conociste. Habían jugadores muy fuertes que empecé, digamos, a tener partidas parejas, incluso a ganarles algunos. En esa época creo que di un pequeño salto. Otra época que digamos que tuvo un pequeño salto en el elo, digamos en el elo,
fue entre el año 2011 y 2013, que ahí pude subir de 2300 a 2400, 2420 por allí. Que bueno, subir 100 puntos con más de 2300 es bastante difícil. Y tal vez mi último salto, no sé si es que yo en España he ido subiendo el elo poco a poco. Subo 5 puntos, subo 10, bajo 3, subo 8 y estaba así. Así que eso, el título de maestro internacional, como yo logré el título en un solo torneo, no podría decir que ese fue un gran salto porque fue un buen torneo que tuve. Tal vez tuve un poco de suerte también. O sea, se me dieron las cosas bien, jugué buen ajedrez. Tal vez mis rivales cayeron en territorios donde yo conocía, porque recuerdo que en esos días, cuando jugué ese torneo, yo estaba bastante inactivo, ni siquiera tenía mucho tiempo sin jugar, meses, sin jugar tan siquiera una partida de Blitz. Entonces creo que tuve un poco de suerte. En ese torneo en específico, me acuerdo que me ayudó mucho a la psicología de mi entrenador en ese momento, que era José Medina, cubano José Medina, que me trabajó mucho la parte psicológica y iba muy motivado a las partidas. En ese torneo en concreto, él me ayudó mucho también. Así que entonces, en resumidas cuentas, un salto, si tuviera que decir uno, tal vez te diría en esa fecha, entre finales 2006 hasta mediados 2007. Vale. Bueno, todavía digamos que yo estaba en pañales en esto del ajedrez. Vamos a ver, fíjate, ahora, esta pregunta es muy importante, por lo menos para mí, porque, y pues me imagino que para la mayoría de las personas que ven, porque siempre ha existido, vamos a decirlo así, como un secreto, ¿verdad? O no sé si decirlo como un secreto, pero sí como una verdad oculta, y es con respecto al entrenamiento de jugadores que ya han alcanzado la barrera de los 2500, que se sabe que es difícil, ¿ok? Fíjate, yo no digo que a lo mejor jugadores que no lo hayan alcanzado de forma virtual o como sea, sea menos meritorio, eso no tiene nada que ver, pero aquellos jugadores que ya pasan el listado y se quedan por encima de esos 2500 y duran un montón de tiempo por encima de 2500, para mantenerse en ese lote y comenzar a subir es diferente a estar ahí en una vez y comenzar a bajar, no sé cómo, bajar mucho más fácil, ¿sabes? Entonces, claro, desde el punto de vista del permanecer, creo que hay una frase por allí, no me recuerdo en este momento quién la decía, pero él decía, lo importante no es llegar, sino mantenerse allí. Y, sí, mantenerse es bastante complicado. Entonces, en ese pero caso, también llegar es difícil, No, por supuesto, es que eso es indiscutible, eso no se discute. Pero por lo menos en el caso tuyo, que ya llegaste, te mantienes allí, sí. y pues yo he visto en el listado un poco de tiempo, a pesar del problema actual de la pandemia y tal, y Bueno, básicamente, ¿cómo sería un la cuarentena me entrenamiento para ayudó a jugar así? mantenerlo también. ¿Cómo? La cuarentena me ayudó a mantenerlo también, porque no jugué. No, claro. Pero ¿cómo sería entonces el entrenamiento de un jugador que llegó y se va a mantener? Porque para mí, ya te vas a mantener allí. O sea, yo lo veo muy poco factible al ver que, pues por supuesto, yo también sigo ciertas partidas de jugadores, sobre todo en España, y hay jugadores que realmente, a mi concepto ajedrecístico, tienen una fuerza de juego un poco menor que la tuya, y ellos se mantienen. Si ellos se mantienen, yo digo, bueno, si estos se mantienen, ¿por qué este otro jugador no? ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo sería el entrenamiento para una persona ya así en ese nivel, donde tú sabes que no le vas a ganar a nadie de una forma tan directa? Bueno, por lo menos lo que yo en estos momentos, digamos, por estos días, sí estoy entrenando un poco más de ajedrez, solo en las madrugadas, que es donde tengo un poco más de tiempo libre, porque obviamente, como entenderás aquí, la vida es cara y tengo que dar clases para poder solventar los gastos, también a poder ayudar a mi familia en Venezuela y, digamos, tener una tranquilidad económica, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, tiempo para entrenar normalmente no tengo mucho. Ahora en verano tengo un poco más de tiempo. Y sí, aquí es difícil mantener el elo. Yo creo que también hay muchos jugadores que lo que pasa es que, digamos, no son tan habilidosos a la hora de prepararse. De repente, con un jugador de menor elo, arriesgan mucho.
y yo pienso que no debe ser así. Tú con un jugador de menor elo, mientras más arriesgas, más posibilidades tienes de perder la partida. No estoy diciendo que hay que ser cobarde. O sea, no estoy diciendo que juego con un jugador de 100 puntos menos y no le voy a jugar una siciliana abierta. Pero la verdad, yo en vez de jugar una siciliana abierta, le juego una francesa o una Caro-Kann, un doble peón rey, y va a ser una partida más prolongada, más larga, en lo cual ese jugador tiene que superarte tanto en la apertura, te tiene que ganar también en el medio juego y te tiene que ganar en el final. O sea, te tiene que ganar 3 veces. En cambio, una posición muy aguda, con una buena preparación, te puede, como dicen en Venezuela, te puede dejar en el terreno inmediatamente. Entonces yo creo que en algunos casos pasa eso, que los jugadores tal vez eligen, tienen un repertorio, no tienen el repertorio adecuado con jugadores de menos, digamos, elo. ¿Cómo me preparo? Bueno, ya como te decía, que no tengo un entrenamiento disciplinado, tal vez ahora un poquito más, pero no le dedico lo que le debería dedicar o lo que le quisiera dedicar. Pero lo que sí yo creo es que soy muy competitivo y siempre me esfuerzo al máximo para hacer lo mejor que pueda. Y libro, Daniel, libro, disculpa que te interrumpa, que tú consideres, Sí. porque ya al estar en los 2500 uno dice como que, bueno, estoy cerca de ser gran maestro, me faltan las normas. ¿Qué libro crees tú que podría aportarte a ti ya estando en ese nivel? ¿Y qué libro consideras tú que ningún jugador de esa altura debería no haber dejado de leer? Porque, por ejemplo, si yo tengo la idea o el plan de quizás en algún momento llegar a los 2500, pero, por ejemplo, nunca me he leído, por ejemplo, el libro de finales de la Villa, que muchos lo recomiendan casi que con los ojos cerrados, particularmente ya ahí debería haber un problema, ¿no? O sea, ¿qué libro crees tú que sería como, o qué libro, pues qué conjunto importante para un jugador de tu talla? Bueno, como te decía hace un momento, como por mi problema para el visual, no he estudiado mucho con libros, más que todo por lo que me han enseñado los diferentes maestros que he tenido o amigos que en algún momento han estudiado conmigo. Pero te puedo recomendar, así que yo sepa, libros. Bueno, yo pienso que un libro muy bueno para un jugador de nivel es el libro de Perfecciones su ajedrez, de Boloquitín. Otro libro que me parece brutal, tal vez el libro más complicado que he visto, uno que se llama Manual Analytic. ¿Sabes cuál es? Ese no De Boresky. Manual Analytic. Es brutal ese libro, muy bueno, muy difícil. ¿Qué otro libro? Los libros de Agar, todos me parecen buenos. Y es que hay tantos libros hay muchos libros que de repente no los nombro porque no los conozco. Sé que los tomos de Kasparov son muy buenos, los de mis geniales predecesores son muy buenos. Y yo en su momento también estudié con los tomos de Averbach, que también son muy buenos. Fíjate, y si hablo yo en parte de por ejemplo, un grupo de libros que todo el mundo menciona, que son esos libros antiguos, por ejemplo, el de Mi Sistema, La Práctica de Mi Sistema, esos libros que son de, creo que de Nimzovich, libros de finales como por ejemplo el de Smyslov y el de Milo es buenísimo. Ese tipo de libros, qué sé yo, finales de peones de Ilya Maiseli, o el mismo libro incluso de finales artísticos de Kasparian, que son libros buenísimo, realmente buenísimo, que no son de ahora, sino que son bastante atrás, ¿sabes? Entonces, no sé si a lo mejor ahorita, con el ajedrez tan desarrollado, hace falta trabajar en libros de esa índole. El libro de Kasparian es uno de los libros que tal vez más he visto. Yo he visto infinidad de posiciones compuestas, tanto de Kasparian como de otros libros. No podría nombrarte esos otros libros porque no me sé así nombres, pero he visto muchísimas posiciones compuestas y creo que eso me ayudó mucho. Porque las posiciones compuestas te desarrollan la creatividad. Y los finales de Kasparian, además son finales que no te enseñan tanto algo técnico, te enseñan más que todo son cosas tácticas, cosas de creatividad, cosas fuera de lo común, y yo creo que eso viene súper bien. De todos modos, yo pienso que un jugador de ajedrez, de lo que más aprende es de sus propias partidas, jugar y analizar sus propias partidas, entender dónde se equivocó, y una vez que haga su análisis con sus propias partidas,
que lo haga por él mismo, luego tal vez comprobar con la máquina o con su maestro que tenga en ese momento. Creo que es un buen método para progresar. Vale. Analizar su propia partida. Excelente, eso se recomienda muchísimo. Lo toman como muy Sí, importante. Pero sí. ahora fíjate, tú que hablas de las partidas, vamos a ver, vamos a ubicarme como un papá, porque ya soy papá, por supuesto. Y fíjate, vamos a suponer que yo tengo mi hijo, que es pequeño, y el análisis de las partidas para él, una de las cosas que muchas personas recomiendan es que puede ser una vez terminada la partida. Y si es posible con tu rival, mucho mejor. Pero, pues también se habla del golpe psicológico que puede haber cuando un jugador se quiere mostrar muy superior a otro. ¿Okay? No sé si a ti te ha pasado alguna vez donde tú juegas con alguna persona y de repente sí, y tu rival estaba ganado, ¿no? En todos los momentos. Entonces, claro, quizás para uno que ya es adulto, tú no le prestas atención, por lo menos yo en mi caso no analizo partidas post-mortem, le llaman, y no sé, no me gusta, prefiero irme, ver otra cosa, comer, lo que sea, pero quizás para un niño recomendarle eso, ¿tú lo ves un poco factible, lo ves bien psicológicamente o consideras que puede ser complicado? Más que todo en el caso de niños, como repito. Lo que pasa es que en el caso del niño, primero, un niño tú no le puedes imponer el ajedrez, tiene que gustarle el ajedrez. Y si el niño juega su partida y el niño quiere analizar la partida, porque va a disfrutar analizando la partida, yo pienso que está bien. Es cierto que de repente el otro niño le mete psicología, pero es una pregunta difícil de responder. Si me apuras, yo te diría que pienso que está bien, que más que por aprender, porque obviamente, entendiendo que los dos niños sepan muy poco de ajedrez, es por el hecho de poder compartir, disfrutar del ajedrez con otro niño. Yo creo que es positivo. Pero en el caso de que juegue con el niño que le va a meter psicología o que lo va a amenazar, no sé, supongo que no. Ahí cambia la pregunta. Fíjate, vamos a ver esta otra pregunta acá, muy interesante. Fíjate, una de las cosas que por la cual acá, yo creo que mencioné ya hace un rato, es tu cambio de bandera de Venezuela a España. Fíjate. Eh, la pregunta sería así como que, ¿qué beneficio te trajo a ti cambiarte de bandera? Considerando factores muy críticos. Por ejemplo, no es lo mismo ser el número 2 de tu país que ser el número 100 en cualquier otro. Sobre todo con una cultura jerárquica muy alta. El tema de la bandera. Si vivimos en otro país, así como explicaste tú hace rato, y esto me lo ha confirmado en varias ocasiones Jaime Romero, Bobadilla, quienes también, por lo menos ellos se fueron a Argentina, Bobadilla tengo entendido que está en España, y sí, la posibilidad de jugar torneos ITT que le permite facilidad de normas, torneos cerrados, etcétera, es mucho más alta. Entonces tú cambiándote, si te fuiste a vivir a España y te cambias la bandera, entonces considerarte a ti por encima de, por ejemplo, un Antón, por ejemplo, o un Pérez Candelario, creo que es el otro muchacho. Sí, algo así. Sí. Es mucho más difícil, ¿no? Claro. Sí, es mucho más difícil. Bueno, la verdad, ¿qué beneficio me trajo? Creo que ninguno. Tal vez en este momento todavía ninguno. Lo que pasa es que yo no lo hice porque quisiera, digamos. Lo que pasa es que, bueno, como tú bien sabes, yo juego ajedrez con personas o sea, con las personas que ven bien y con los que tienen problemas de discapacidad visual como yo. Y en su momento llegué a ser el 1 del ranking mundial de personas con discapacidad visual. Y ahora, en este momento soy el 2. Y bueno, yo incluso hasta el 2013 tuve la oportunidad de competir y gané un mundial que fue aquí en España, por cierto. Medalla de oro en el primer tablero, era un mundial por equipo. Bueno, el hecho fue que en el 2014 una persona de la Federación de Ajedrez con Discapacidad Visual de Venezuela decidió hacer un chequeo clasificatorio para conformar una selección. Me convocó a jugar, pero el chequeo fue hecho, por ejemplo, era un 5 de marzo, el chequeo fue convocado para el 20 de marzo y yo estaba jugando unos torneos en Europa, un circuito de 4 torneos. Entonces, evidentemente, no podía participar. Y bueno, esa persona consideró que
bueno, según su criterio, que si no jugaba estaba fuera. Y bueno, es su criterio. Yo no lo comparto, pero ese fue el criterio de esa persona. Y a raíz de eso, ya digamos, esa persona decidió por el país y por el ajedrez nacional y ya está, me quedé fuera. No lo voy a nombrar porque no está aquí para defenderse. No, no vale. Pero bueno, para no entrar en detalle, pero para no ir más allá, extender el tema, fue eso básicamente lo que pasó. No tuve la oportunidad de competir más en esa federación, en la de ajedrez con discapacidad visual, y por eso hice el cambio de bandera, a ver si tenía la oportunidad, ya teniendo otra bandera, de poder competir en torneos internacionales en esta modalidad. Solo por eso fue que me motivé a cambiarme y de hecho todavía no lo he podido hacer porque tampoco la cosa es tan fácil. ¿Y qué te lo ha impedido todavía allá en España? Considerando que si eres el número 2, imagínate, y el número 2 no puede jugar, ¿qué quedará para otras personas, no? Por ejemplo, ahorita se va a dar la Olimpiada online para personas con discapacidad. Ya Venezuela tiene su equipo que representa a la federación. Y, por ejemplo, ¿tú vas a jugar por España o no? No, de hecho yo soy entrenador de la selección de España de personas con discapacidad visual y no lo van a jugar seguro porque les doy clase a ellos y no van a jugar. De hecho, me estoy enterando por ti. No, de hecho eso lo tienen en la federación, en la página de la Federación Venezolana y pues nada, me pareció oportuno preguntar basado en esto que has mencionado, de que esa ha sido una de las razones, pues. Lo que pasa es que no he podido jugar es porque para tú poder representar un país con la residencia te basta, porque tú estás residenciado en ese país y ante la FIDE figuras como atleta de ese país. Pero en el caso de las personas con discapacidad visual aquí en España, como todos los recursos salen de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, para tú poder recibir, digamos, algún apoyo de recursos de allí, es decir, que te costen el pasaje aéreo, el hotel, la comida, etcétera, tú tienes que ser español. Como yo no soy español, entonces, digamos que puedo ir a cualquier evento con la selección española, pero tendría que costear mis gastos. Entonces, digamos que por eso es que no he podido competir. Ya por un tema de... Sí, pero beneficios ninguno, o sea, no tengo ningún beneficio, ni económico, ni nada, y como te dije, de los torneos, al contrario, me perjudica porque cuando tú quieres jugar un torneo, al organizador se le hace más fácil, se le hace mejor invitar a un maestro internacional que sea de X país, le suma una bandera a su torneo, pero si soy yo, soy un maestro internacional español, por decirlo así, y hay muchos maestros internacionales aquí. Entonces, digamos que hay más difícil las posibilidades. Claro. Fíjate, esta otra pregunta. Vamos a ir avanzando. Fíjate, si tú estás en una ronda definitiva para jugar un torneo particular y necesitas ganar, vamos a decirlo así, es una ronda muy importante, y te tocan blancas o te tocan negras, ¿qué opciones usarías? ¿Qué opción recomendarías tú? O sea, depende de mi rival. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que esta pregunta ayuda mucho cuando uno tiene un torneo particular, ¿no? Yo llevo negra y me toca un rival muy duro. ¿Qué hacer en la ronda final cuando necesito ganar y él con hacer tabla se puede ir y se lleva todo? Bueno, yo diría que tratar de jugar una posición, buscar posiciones tal vez que mantengan piezas en el tablero, buscar cosas que no definan tanto, digamos, no arriesgar tanto y tratar de conseguir una partida larga. Es lo que creo yo. ¿Y qué opciones jugarías tú con blancas o con negras? Por ejemplo, si juego con blancas, buscaría una apertura elástica, una inglesa, un peón dama, que tiene muchas variedades. No me metería de repente en una italiana, que está demasiado trillada hoy en día, una española que está muy trillada. ¿Sí me entiendes? De repente algo que no defina tanto qué estructura de peones voy a plantar en el centro. Tal vez inicio con caballo F3, luego C4, luego
E3, un B3, ¿sí me entiendes? Algo elástico, muy elástico, flexible. Digamos, para no definir tan rápido por dónde, qué rumbo va a tomar la partida. Claro, pero eso es de blanca. ¿Y si te tocara negras? Sí. Porque ahí es donde está el detalle. Bueno, por ejemplo, qué sé yo, me juegan una inglesa. Podría jugar de repente algo como una simétrica, C4, C5, y mantengo piezas en el tablero. O un peón dama. Bueno, desde luego no juego una Lasker, porque si juego una Lasker, el blanco me va a secar y se va a cruzar de brazos ahí y esperarme, ¿no? Exactamente, ese es el plan. Pues, exacto, busco algo elástico, por ejemplo, puedo buscar una Ninso India, me parece, podría ser interesante, aunque hay ciertas líneas que el blanco juega cómodo. Mira, con peón dama podría jugar una Volgar, arriesgas si quieres ganar, o una Benoni, interesante, porque la Benoni te ofrece muchos chances tácticos y siempre tienes contrajuego, siempre tienes juego. Bueno, tú lo sabes, ¿verdad que tú juegas Benoni? Bueno, lo sabes, ¿no? ¿O me equivoco? No, claro. Está bastante interesante. Lo que pasa es que yo tuve una experiencia diferente porque yo, en el de máxima último que jugué, utilicé una Benoni teniendo creo que era medio punto arriba y básicamente ese fue justo el problema, que en vez de jugar algo un poco más sólido, arriesgué todo a ganar y terminé perdiendo. Contra Marín, por cierto. Bastante un amigo, pues. Me imagino que tú lo conoces, contra Gerardo. Gerardo Marín. Gerardo Marín. Y fue muy... Wow, ese ha sido una derrota que me ha pegado muy duro. Fíjate, ahora, vamos a verlo. Estas primeras preguntas, básicamente, han sido como desde el punto de vista de un jugador, ¿verdad? Pero ahora, un punto muy interesante que yo he tratado contigo, aparte, ha sido el tema más o menos como decir, en cierta forma, como incluso un dirigente de un jugador de alto nivel. ¿Okay? Fíjate, se tiene la tradición o se ha encontrado que en la mayoría de los países las personas que mantienen las federaciones de ajedrez son personas que no han jugado en el alto nivel. ¿Okay? Y eso quizás seca un poco su capacidad para organizar el ajedrez al alto nivel. Quizás no para niños, pero sí para el alto nivel se ve un poco complicado, ¿no? Si, por ejemplo, tú fueses o consigues ser el presidente de cualquier federación de cualquier país, pero aquí te dan las tres pautas, ¿no? Un país con mucha plata, un país medianamente con plata y un país sin plata. Estamos hablando de las tres posibles opciones, ¿no? ¿Cómo organizarías tú un equipo olímpico que sea efectivo y eficiente? O sea, que sea lo mejor para ese momento 2 años antes. O sea, estamos hablando de que ya de entrada ahorita te puedes ir preparando, se puede ir preparando ese equipo olímpico para el 2022 y 2024 y así sucesivamente. Pero con una visión de largo alcance, ¿qué opción crees tú que sería la correcta para ese caso? Bajo esas tres pautas. Bueno, primero la más fácil, la que tiene mucha plata. La que tiene mucha plata, por supuesto. Esa es la más fácil. Bueno, primero para conformar una selección, yo siempre he pensado que para algo está el Elo. El Elo tienes que tomarlo en cuenta. Por supuesto, jugadores que estén activos. Tú no puedes colocar un jugador que tiene 8 años que no juega una partida y por encima de otro porque le saque 20 puntos de Elo, ¿no? Por encima de otro que viene en ascenso. Pero yo creo que con un mínimo de partidas, si se supone que hay plata, se supone que hay torneos. Y se supone que no hay excusa para no jugar, ¿verdad? Tú de repente poniendo un mínimo de partidas, por ejemplo, vamos a poner un número, 40, 50, seleccionas a los 5 o 6 primeros del Elo. Y a ese grupo los concentras en un sitio con un buen entrenador, un buen gran maestro, que haga un trabajo con disciplina y con una serie de torneos, de circuito de torneos que vayan a jugar, preparándose
con un objetivo para un evento final, como por ejemplo una olimpiada. Con dinero, por supuesto que todo eso se puede, ¿no? En el caso que me estás diciendo. No sé qué te parece esa idea. No, no, esa es tu opinión. A mí me parece Sí, interesante, sí, por supuesto, si la estás planteando sí, con un sí, tiempo de anticipo, pero ese no es el sí. caso de todos los países, ¿ves? Porque no todos Quizás, los países tienen mucha plata, como cuál es el ejemplo que me colocaste. Hay países que los recursos son escasos. Y, y por supuesto, lo que pasa es que también pasan otras cosas, que no en todos lados hay jugadores que estén dispuestos a dedicarse de esa manera. Tienen que ser prácticamente profesionales del ajedrez. Porque si tú, ¿cómo le dedicas tanto tiempo a entrenar, a viajar, a concentrarte en un sitio? Y entonces, ¿cómo produces? ¿Sí me entiendes? claro, ¿Cómo por produces supuesto. dinero? Para tu familia, tu esposa, hijo, lo que sea. Tienes que ser un profesional del ajedrez. Entonces, de alguna manera, para eso, yo creo que para eso es que están las becas. Una beca que sea una beca, digamos, que compense, ¿ya? Para que una persona se pueda dedicarse. Yo me imagino que hay muchos países, que sobre todo los de alto rendimiento, no sé, me imagino yo, estoy especulando, que habrán países que la selección olímpica tendrán unas becas con un monto razonable para que esas personas puedan dedicarle tiempo al ajedrez. Pero no todos los países cuentan con esos recursos. Y entonces, ¿qué harías si no tienes recursos? No tienes mucha plata. Por supuesto, plata siempre va a haber. El problema es la cantidad de desgaste, ¿no? La cantidad para derrochar. Ah, no sé, fíjate, se dice o se comenta en los pasillos, ¿no? Que quizás hacer un torneo internacional, un ITT acá en Venezuela, debe ser mucho más económico que hacerlo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué me podría beneficiar eso para una conformación de un equipo olímpico, ¿no? Hacer ese tipo de torneo. O llevarlos a Europa, o sea, jamás va a ser igual en gasto llevar a una serie de jugadores a jugar a España o una serie de torneos allá en Europa, que, por ejemplo, llevarlos a Argentina y que jueguen en Argentina, ¿no? Donde también hay muy buen nivel, también hay un muy buen elo y pues básicamente la cantidad en dinero de diferencia en los dos lugares es exorbitante, ¿no? Entonces, Claro, pero también debes tener en cuenta que no solo es llevar a esos jugadores a competir, es la preparación que tengan. Entonces, si no partes de una buena preparación, ¿qué vas a hacer a ir jugando? Obviamente, mejor jugar que no jugar. Pero si no partes de una buena preparación, ¿sí me entiendes? ¿Qué vas a ir a poner en práctica ya? o sea que Entonces entonces, yo creo que en vez de, te pongo un ejemplo, yo tengo que pagarle un viaje a 4 atletas que vayan a otro país, a X país. Me voy a gastar X cantidad de dinero. Seguro que con esa X cantidad de dinero contrato un buen gran maestro de mucho nivel o de mucha experiencia, lo concentro con esos 4 atletas 3 meses y te aseguro que hago maravillas con esa selección. Mucho más de lo que haría poniéndolos a jugar en Europa, por ejemplo. ¿No crees tú? no, por supuesto, viéndolo desde ese punto de vista, dedicarle el mayor tiempo al entrenamiento y pues ya Claro, que la práctica sea un poco menos, ¿no? No, está muy bien interesante. exactamente. Y pues por supuesto tomar entonces como referencia en base al Elo. Ahora, pero es que siempre va a haber esos jugadores que no formen parte de ese ajedrez. Te lo voy a poner así, por ejemplo, en el torneo Isla de Man, que tú sabes cuál es, o en el torneo de Sí. Gibraltar. No todos los Ujú. jugadores de la élite participan en ese tipo de torneos. No todos. Pero muchísimo sí. Son muchos, claro, pero como te digo, no Sí. todos. Ahora, Ujú. estamos hablando de que de esos torneos de abiertos son, por decirlo de alguna manera, los abiertos más fuertes del mundo, ¿verdad? Pero si tú ves, por Sí. ejemplo, un Open de Badalona, que me imagino que tú lo has jugado, o el Open de Sí, varias Sanz, veces. esos jugadores de Sí. élite no llegan ahí. Entonces, claro, Bueno, también por un tema que no es rentable. Es simplemente el tema rentable. De rentabilidad. Tú pones en un torneo. O sea, tú en el Open de Sam pones ahí 30.000 euros al primero y te aseguro que pestañeas y ya están 10, 2.700 inscritos.
Es un tema de, son profesionales, van donde les conviene, donde hay más dinero, eso es todo. No, no hay que buscarle mucha vuelta. En el torneo de Sants, el primer lugar son 3.000 euros, o poquito más, poquito menos. En Badalona, bueno, sin comentario. Y no lo vas a comparar nunca con Gibraltar, que creo que son arriba de 20.000 libras, primero. Es un tema económico. Los jugadores de élite son profesionales y ellos van a donde les genera ingresos porque viven de eso, del ajedrez. Eso es todo. Vale. Yo te apuesto que si tú le dices, mira, juega un torneo en cualquier pueblito en Venezuela, y le dices de repente a Carlsen, mira, te doy $300,000, Carlsen va de cabeza y lo juega inmediatamente, ¿o no? Claro. Claro. Entonces, básicamente, el tema incentivo siempre va a estar como parte principal. Y fíjate, claro. una pregunta aquí resaltante, quedan solamente 2 y terminamos. Vamos a imaginar que tú tienes un hermano mayor y tu hermano mayor tiene 18, 25 años y quiere comenzar a aprender a jugar ajedrez. ¿Cómo lo prepararías tú o cómo lo entrenarías tú o qué consejo le darías tú para que pueda llegar a un buen nivel? Fíjate que muchas personas dicen que el ajedrez ya tiene como edad. Ya un jugador que llega a los 40, 35, quizás no va a jugar tan fuerte como un jugador que va a estar en los 20 o 25. ¿Ok? Y por eso hay jugadores que se retiran. Imagínate, Krámnik que se retiró jugando a tope. Bueno, quizás no a su mejor nivel, pero bueno, nadie va a venir a decir que le venía a comer las piezas a Krámnik, ¿no? Y aún así, no, claro. él considera que ya no está para trabajar en el ajedrez. Entonces, en ese caso, ¿cómo prepararía a esa persona? Porque no es lo mismo la experiencia que, por ejemplo, puedes tener tú o que podría tener, vamos a imaginar, no sé, Eduardo en el 2007 era gran maestro y estaba jugando la Copa del Mundial Sub-20, me recuerdo yo. Creo que fue en 2007, 2008 en Mar del Plata, Argentina, si no recuerdo. Argentina, sí. En Argentina. Y pues, para ser gran maestro, para esa edad, pues por supuesto hay mucha trayectoria hacia atrás, ¿no? Entonces quizás decirle a él, a una persona, bueno, puedes jugar y quizás llegar a gran maestro, pero realmente hay grandes maestros que tienen muchísimos años trabajando, hay muchos maestros internacionales o maestros FIDE que tienen muchísimos años trabajando y no llegan. ¿Cómo le dirías tú a esa persona que es adulta o cómo lo prepararías para que crea en poder llegar? Bueno, primero, cada quien es diferente, ¿sabes? Ninguno es igual a otro. Si tú lo calculas de otro punto de vista, por ejemplo, mira esos niños que tienen 13 años, son grandes maestros. El Pranananda, creo que a los 13 años, ¿no? 12 años y pico, o los 13 años, o Karyakin, que se hizo a los 12 años 7 meses, o Sindarov, el otro niño que se hizo a los 12 años 7 meses, creo que fue el año pasado. Si echas cuentas, esos niños tal vez cuánto tiempo llevan jugando ajedrez. 8 años puede ser. Desde los 4, suponiendo. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, una persona que empieza a los 18 a mover las piezas, a los 26 podría ser GM. Yo tengo 28. O sea, lo que te quiero decir es que ya tendría un camino mucho más grande, más avanzado que el mío. Incluso esa persona podría tener 2.600 a los 28 y 2.700 a los 32. Entonces, cada quien es diferente. Yo creo que todo depende de la motivación, el tiempo que le dediques, las ganas que tengas de mejorar, la motivación. Yo creo que eso es lo más importante. Y por supuesto, el tener la posibilidad de poner en práctica lo que aprendas. Mucho estudiar sin jugar, mal. Mucho jugar sin estudiar, mal también. Hay que buscar un equilibrio. ¿Cuál sería la base de esa persona? Yo diría que lo primero, cuando tú aprendes a jugar ajedrez, tienes que saber lo que es un jaque, los diferentes tipos de jaques. ¿Qué es un jaque mate? Aprender figuras de jaque mate. Ver posiciones con pocas piezas. Por ejemplo, los mates típicos, rey y dama contra rey. Una rey y una dama contra un rey y un caballo, para que tú puedas de alguna manera entender la potencia de cada pieza. Viéndola con pocas piezas en el tablero, es más fácil entender que una dama es superior a un alfil o un caballo. Aprender los diferentes temas tácticos. De ahí partir de los principios. Lo más importante del ajedrez, el dominio del centro, la seguridad del rey.
Y bueno, y ya todo lo que viene ya es camino conocido. Empezar a aprender diferentes temas estratégicos y dejar de último, por supuesto, la apertura. Porque de nada vas a saber hacer aprendiéndote jugadas de memoria que no entiendes, si no entiendes cuál es la idea estratégica de esa jugada, qué ese tipo de centro buscas llegar con esa apertura, si igual no vas a saber manejar ese tipo de centro, entonces no tiene sentido estudiar apertura si no comprendes otras cosas primero. Ese es mi punto de vista. Así me enseñaron a mí y yo creo que esa es la manera correcta. Y bueno, nada, hay jugadores que... Yo conozco un jugador que se hizo gran maestro casi a los 50 años. Mateo, ¿lo conoces? Ramón Mateo. El de Dominicana. El de Dominicana. Es verdad que no es un gran maestro tan destacado entre los grandes maestros. Pero bueno, tiene su mérito, lo logró a una edad bastante avanzada el título. Hoy tiene el caso de Granda, que hasta hace poco Granda estuvo a un punto de los 2700. Llegó al tope de su nivel con 50 años, sobre los 50 años. Y seguramente hay muchos otros casos que no conozco, de gente que destaca. Yo creo que la edad sí es cierto que las capacidades físicas no son las mismas. Las preocupaciones, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes que pagar deudas, tienes una hipoteca, obviamente no es lo mismo a tener 8 años y tú solamente piensas en ajedrez y en el colegio. No es lo mismo, pero yo creo que al final todo es la motivación. La gran parte del progreso es la motivación que tengas. Por ejemplo, mira, y no me lo estás preguntando, pero yo como estudiaba ajedrez cuando empecé. ¿Sabes quién era mi primer entrenador? No te lo imaginas. Una persona, una mujer que no juega ajedrez y no sabe mover las piezas. Mi mamá fue mi primer entrenador. Mi mamá agarraba un libro de ajedrez y me decía E4, CF6, ¿sabes? C5 y así yo aprendí ajedrez. ¿Y por qué? Porque estaba motivado. Lo hacía con un tablerito de cartón, con unas piezas de plástico. Y lo hacía como, de hecho, hacía un trato con ella, que hacía, por ejemplo, la tarea del colegio, que ya me costaba porque tenía problemas visuales, no tanto, pero ya tenía problemas. Y lo hacía porque estaba motivado para que me ayudara con el ajedrez. La verdad no me motivaba mucho el estudio, también por mi problema visual. Y lo hacía todo por la motivación del ajedrez. Entonces, eso te dice que la motivación es todo. Hay personas que de repente no tienen ninguna limitante y está todo ahí y lo tienen todo allí. Quieren ser buenos, pero de repente no están tan motivados, no le dedican el tiempo que le podrían dedicar y por supuesto el progreso es más lento. Claro. Fíjate, esta última pregunta, ¿verdad? A mí me parece muy interesante porque, bueno, no sé si recuerdas, estábamos en el seminario de entrenadores. Yo se la pregunté al señor Pet y aunque su respuesta fue muy corta, quizás, no lo sé, yo veo que quizás en base a la experiencia de él es mucho más difícil, no sé, entenderle, básicamente, porque, digámoslo así, yo siempre he visto que son jugadores que tienen muchos años estudiando, muchos años el ajedrez, y que han vivido estas dos etapas, ¿no? La etapa con computadora y la etapa sin computadora. Entonces, ahí hay un marco muy importante de diferencia entre lo que era el ajedrez antes y el después de llegar al ordenador, ¿no? Ahora, si tú comienzas a trabajar con un niño que no sabe nada y el papá le gusta llevar al niño al torneo porque el niño tiene interés de jugar con otros niños, le gusta jugar, le gusta dar mate, le gusta que le den mate o lo que sea. Y ese niño, el papá por supuesto quiere hacer que ese niño pues mejore su nivel. Si comenzar en ese caso así, trabajar con ese niño como tú lo estás planteando desde el punto de vista del final con pocas piezas, no es más difícil para él ir de atrás adelante que de adelante atrás. O sea, comenzar por la apertura. Yo particularmente, y te digo, soy uno de los que creen que un jugador nuevo tiene que aprender una apertura específica. O sea, una idea donde él puede entender cómo llevar a cabo su partida, ¿ok?
Y a partir de ahí, en la medida que se va relacionando lo que es la práctica con el entrenamiento, por supuesto, ver qué está fallando en la práctica y el orden y progreso del entrenamiento de ese jugador, entonces llegar a un punto donde ahora sí tengo un conocimiento del ajedrez un poco más amplio y básicamente puede entender todas las cosas que se trabajaron entonces en esa apertura, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que si yo de duro, yo lo he visto así, y en cierta parte, la mayoría de los casos lo he aplicado así, si yo tengo un niño trabajando 6 meses para que aprenda mates y para que aprenda finales de peones o finales de alfiles, para que vea yo diría que la táctica es lo más importante. Todos los temas tácticos de medio juego, los mates, las figuras de mate, eso es lo más importante. Lo que te decía de las piezas era al principio para que ese niño comprendiera de que una pieza es más potente que otra. Pero no me refería a estudiar finales técnicos, que si final de torre, de lucena, de filidor, no me refería a eso exactamente. Ah, bueno, no, lo que pasa es que... Por supuesto tiene que saber algunas cosas de eso, por ejemplo, pero no es que estoy priorizando eso por encima de la táctica, ¿ya? Vale. ¿Sí me entiendes? Sí, ahora, entonces comenzar por esa táctica sería un factor importante, determinante en ese caso. Claro, es que mira, si te das cuenta, las partidas de los niños casi que son el 90% táctica, la mayoría. Un niño puede jugar una apertura y puede sabérsela muy bien y jugar contra otro niño que no se sabe nada de apertura. Ok, va y le gana una pieza y 2 peones. Pero sabes que un nivel de niños que están empezando, eso no es una ventaja decisiva. Ni siquiera una torre es una ventaja decisiva. Entonces, el niño, si el otro se ha dedicado a trabajar pura táctica y solo a prepararse en la apertura, o digamos, le ha dedicado más tiempo a la apertura, es posible que el otro acabe ganándole por algún tema táctico. O si este niño que juega cierta apertura, porque es verdad, yo te entiendo tu punto, porque de repente, si el niño no sabe nada de apertura, es una estrella en finales, pero nunca llega al final porque lo liquidan antes, ¿no? y los niños, al final, el niño lo que quiere es ganar, porque si no se desmotiva. Tú juegas ajedrez, te caen a palo y ya no quieres jugar más. Lógicamente, ¿no? No le ganas a nadie y te desmotivas a los 2 meses. Por supuesto. Pero si tú ves puras posiciones tácticas, comprendes mucho la táctica y simplemente con saber que tienes que controlar el centro, asegurar tu rey y sacar las piezas, comprender eso, no necesitas saber mucha apertura, con que sepas, mira, juegas este peón aquí, sacas el caballo acá, el alfil acá y te enrocas. Con eso es suficiente para un niño. Y dedicarle más tiempo a la táctica. Además, que si tú le explicas de repente el gambito X, el gambito, el Evans, o que sería bueno además, en algún punto yo creo que esas son las aperturas, las primeras aperturas que se deben empezar. Claro. El gambito Evans, cosas abiertas, porque esos son lo que le ayudan a jugar posiciones abiertas y a explotar sus capacidades. Si le enseñas a un niño un esquema, Londres, por ejemplo, Londres es el peor enemigo del desarrollo del ajedrez, para mí. El sistema de Londres para mí es un enemigo del progreso. Es una apertura para alguien que no quiere pensar, alguien mayor, sobre todo, o un jugador que tiene una base tan sólida como la de Carlsen, que ya, ¿sabes? Que ya ya tiene una base muy sólida y puede jugar cualquier cosa. Pero un jugador que esté en progreso no lo puedes poner a jugar esquemas porque se atrapa. A mí me pasó, por eso te lo estoy diciendo con base. Yo jugaba antes Grand Prix y tenía buenos resultados con el Grand Prix, y un día decidí dejar de jugar Grand Prix porque me di cuenta que con el Grand Prix estaba jugando la misma partida todos los días. Todos los días jugaba la misma partida. Y cuando jugaba con un jugador más fuerte que yo, o medianamente un poco más fuerte, unos 100 puntos por arriba, ya no tenía chances. Me igualaba fácil en la apertura y yo acababa de repente teniendo un buen resultado, pero no por la apertura, porque la apertura era flojita. Entonces yo al final creo eso, que lo más importante es para una persona que esté aprendiendo es la táctica y las figuras de mate y los conceptos básicos de la apertura. Eso es en el caso de niños. ¿Y si fuese en el caso del adulto que te comenté? Sí. ¿Cómo lo verías? Cualquier adulto, para el adulto? Cualquier persona, de igual edad. Entonces, podría aprender del mismo medio. Que se esté iniciando. Sí, de hecho, yo tengo un alumno, tengo unos cuantos alumnos, pero uno de ellos es un niño que tenía 1450 de él. Jugó un torneo abierto
de edad con jugadores sub 1600. Él era el número 20 y tanto del ranking. A ese niño y a él y su hermanito, que es más bien muy bueno, yo no les enseño nada de apertura, nada más les enseñé el gambito morra, y fue para que ellos estuvieran tranquilos, para que se sintieran un poco seguros. Y les enseñé fue ideas básicas, nada concreto. El niño, en todas las partidas que hay inferior en la apertura, ok, culpa mía, ¿no? Yo soy el entrenador. Pero después tenía tal nivel técnico que yo le enseño mucha técnica y táctica, más que todo me dedicaba a la táctica y estrategia, que el niño quedaba peor y nosotros no sabían explotar la ventaja y al primer lío táctico de cálculo ganaba la partida. Al primer lío, inmediatamente se acababa la partida. O hacían jugadas estratégicas muy correctas, era mucho más fuerte del elo que tenía. Y acabó haciendo 6 puntos y medio y ganó el torneo. Y subió 160 de elo, porque es cada 40. Entonces yo creo que esa es una prueba clara de lo que te digo. Vale. No sé qué opinión tienes. No, perfecto. Es que mira, cualquier cosa que uno pueda tener como una opinión, y viene un carajo que tiene más experiencia, más nivel, más trayectoria, uno tiene que tomarla en cuenta. Yo creo que esa es una de las cosas que el ser humano tiene que aprender, ¿ok? A relacionarse con las personas que están por encima, ¿ok? O personas que tienen una trayectoria muchísimo más desarrollada. Sí. Quizás eso es uno de los factores que en muchos lugares opaca, ¿no? El crecimiento de una sociedad en particular, porque en vez de ver a las personas que en teoría para alguna disciplina y alguna idea práctica o lo que sea, son mejores que tú, en vez de arroparlo y decirle como que vamos a trabajar como equipo, no, vamos a buscar la forma de sacarlo y nos dedicamos en otro sector donde nosotros seamos esos que aprendemos más, ¿no? Así que pues esta entrevista es muy buena, particularmente por lo menos para mí, desde cualquier aspecto, como jugador, como posible entrenador, como las personas que le doy clase, realmente aporta muchísimo, sobre todo de una persona que pues nada, maneja un ajedrez tan alto como tú. Pero también que no solo de las personas que tienen más nivel se puede aprender, de todos se pueden aprender. Yo en los inicios, una época iba a jugar mucho Blitz con jugadores aficionados. Iban a la casa del ajedrez allá en Puerto Ordaz. Y de ellos aprendí muchísimo. Así sea un truco o cualquier cosa, pero algo aprendía siempre. Todos los días algo se me quedaba. Entonces tú puedes aprender de cualquier persona. Incluso puedes aprender de un jugador que tenga 500 puntos de él o menos que tú. Probablemente sabe un concepto que tú no sabes. Leyó un libro que tú no. Siempre puedes aprender y hay que ser humilde y estar abierto a aprender de cualquier persona. Y bueno, yo he tenido muchos entrenadores de los cuales he aprendido. Por ejemplo, José Sequera me ha ayudado muchísimo en mi carrera, me sigue ayudando. Medina me sigue ayudando. También bueno, si no nombro todos y se me escapa uno, voy a tener un problema serio. Te puedo nombrar así rápidamente, bueno, que tengo con Medina, con Luis Terry, con José Sequera, con Johan Álvarez, me ayudó en su momento, me ayudó mucho Johan, con Renier Vázquez, con Vladimir Dobrov, el ruso, bueno, con mis amigos, con mi primo, con Aristide, con Didenov, con mucha gente. Todos aportando el granito de arena. Sí, y aquí he tenido ayudas de repente no dentro del tablero, fuera del tablero. Por ejemplo, aquí en España he recibido un gran apoyo de parte de Pedro Martínez, de Ángel Perdomo, de Gascón, de los hermanos Gascón, de Carlos y José. De hecho, en un momento, ellos que no teníamos dónde ir. Mira esto que te digo. Un momento determinado, nosotros no teníamos para pagar alquiler, no teníamos dinero, mi mamá y yo. ¿Ah, tú estás con tu mamá allá en España? Sí, ahora vivo con mi mamá y con mi novia, sí. Ajá. Pero en ese momento no teníamos dónde quedarnos, estábamos solo mi mamá y yo. Y gracias a Gascón, que se lo agradezco eternamente, nos dieron hospedaje en su casa, él y Carlos, los hermanos Gascón. Antes de venir a España, lo que fue Pedro Martínez, y con el apoyo de Pedro y Ángel también me motivaron mucho a venir. Tilcia también de hecho Tilcia me ayudó con el tema de los pasajes, buscando los pasajes, me motivó, y eso que en ese entonces ella no estaba aquí en España, estaba en Europa, pero no en España.
y he recibido apoyo de mucha gente, incluso he pasado momentos difíciles. Una vez, no me lo estás preguntando, y No, yo sé que te no, estoy toda la matando. información que venga, bien recibida, hermano. Toda, toda. Bueno, una vez, y que no me siento mal por recordarlo, lo recuerdo con, de hecho, hasta con cierto satisfacción. Una vez que nosotros, mi mamá y yo llegamos y alquilábamos una habitación y dormíamos los dos en la misma cama, porque no teníamos para alquilar un apartamento. Y era lo más barato y fue lo que conseguimos. Y una vez que yo no tenía clases, yo empecé a dar clases prácticamente aquí. En Venezuela di alguna clase, pero me dediqué más aquí. Y yo no tenía solo 2 alumnos y que lo que ganaba al mes no me daba para pagar los gastos. Hubo un mes de esos que jugué un torneo de rápidas. Yo no veo bien, yo ni siquiera veo el reloj. O sea, digamos que he tenido suerte en los torneos de rápidas, pero yo no soy un jugador de rápidas. Y tenía que ganar el torneo para poder pagar el alquiler. Era un 20 y algo de diciembre, un 23 de diciembre. Y el alquiler lo tenía que pagar al final de mes. Y en el torneo habían como 7 grandes maestros, un montón de maestros internacionales. Y yo por la presión del alquiler, no pude dormir en la noche. Estaba muy presionado. Fui al torneo. De hecho, en la quinta ronda, que llevaba 5 de 5, le gané un gran maestro de Rusia. Y, y las manos se me encalambraron. Me dio un ataque de ansiedad. Estaba mal, sudando, y la temperatura estaba como a 2 grados, 3 grados. Y gané el torneo. O sea, tuve suerte, tal vez por su pura supervivencia lo gané. Entonces, esas cosas me han fortalecido también aquí en España, el pasar por situaciones como esa, que he tenido que ganar un torneo para poder sobrevivir prácticamente. Y de alguna manera, no sé, eso hace que tú valores más las cosas cuando te cuestan tanto. Y tal vez por eso también yo, cuando he ido a un torneo ahora en España, ahora que estoy aquí, tal vez me he esforzado más, le he puesto un extra, que tal vez estando con el confort de estar en mi casa en Venezuela no lo hacía. ¿Sí me entiendes? Porque no dependía de eso para vivir. No estaba, de repente no era tan profesional como lo soy ahora del ajedrez. Claro. Y no, y Y las podría experiencias llegar que a... Ajá. aportan. Y las experiencias que aportan, ¿no? La incertidumbre. Pues por supuesto hay muchas personas que no considerarán esa idea, ¿no? O sea, la incertidumbre de irse. O sea, yo, si te soy sincero, hace poco, bueno, hace cercano, qué sé yo, cosa de septiembre del año pasado, yo estuve a esto de particularmente ir a España, y digamos que es un tema, esa presión no se ve, o sea, no saber qué vas a hacer, no ver cómo, o sea, no ver si realmente es buena opción irte de tu casa, ¿ok? Y pues de verdad yo admiro mucho ese tipo de actitudes, ¿no? No, De una persona, de sí, verdad, tener la capacidad de irse y no mirar atrás y empezar a sobresalir, sí, como pasa. además que... disculpa que te interrumpa, sí. No, no, no vale. Ah, continúa. Bueno, además que en este país, por lo menos en España, hay muchos jugadores profesionales del ajedrez, jugadores muy fuertes de Cuba, de Rusia, de Colombia, de Francia, de Bulgaria, de muchos países. Chinos sí no hay. La verdad, gran maestro chino aquí no he visto. Pero sí hay jugadores europeos, grandes maestros, que están dedicados al ajedrez. De Argentina, muchos argentinos fuertes están aquí. Entonces, claro, hay mucha gente que son profesionales del ajedrez, y tú vas a un torneo y tienes que ganarles a ellos. O sea, o les ganas, porque si no, ¿sabes? Dicho en criollo, no cobras. Claro, Y si no, queda fuera de todo. exacto. Entonces, es difícil vivir como profesional del ajedrez ganando torneos. Tienes que ser muy bueno. Entonces, por eso la alternativa que hacen muchos, incluyéndome, es también dedicarse a la enseñanza, que además es algo que me gusta. Claro. Pero vivir sin dedicarse a la enseñanza, dedicarse profesionalmente, tienes que ser un jugador muy fuerte, como Iturrizaga, por ejemplo. Mm, Porque ya menos es más difícil, porque no es fácil ganar torneos aquí y tampoco es tan rentable. tampoco está rentable.
Mira, Eso es. ¿y cuándo vas a estar colaborando por ahí con José en su academia? Me han informado que es muy buena y que de verdad tiene material muy interesante. Sí, sí, es buenísima la academia de José. Di una clase en la academia de José estuve con José dando una clase hace un mes y medio. Y bueno, en algún momento probablemente hagamos alguna otra clase o algo así, seguramente. Bueno, De Daniel. hecho, de hecho somos vecinos ahora. Ah, bueno, excelente entonces. Así que de momento la práctica nunca va a faltar por allí. No, bueno, No. de entrada agradecido por la entrevista. De verdad que la información que das es muy valiosa para una persona Gracias, de Kelvin. cualquier nivel, ¿ok? Si tiene Sí, nivel, aporta. Si no tiene nivel, también le aporta. Y si está comenzando, también le aporta. Y si se siente desmotivado, pues con todas las cosas que has dicho, también se tiene que motivar. El que no sienta motivación por eso, creo que está grave, ¿no? Ahí sí le va a faltar una cosa adicional. Pero desde el punto de vista de información, de verdad agradecido. Pero pues nada, que mantengamos el contacto igual. Y sí, pues con nada, gusto. últimas palabras, ¿cómo te ubican? ¿Dónde te encuentran si quieren aprender contigo? ¿Dónde me ubican? Bueno, me pueden contactar por Lichess. Sí, por Lichess. O es lo que más uso, Lichess. Sí, me pueden Vale. escribir por Lichess. Mi usuario es Igualmente, Pullback. igualmente todas las cosas yo las voy a colocar acá en la descripción. Y pues nada, cualquier contacto que quieran con Daniel, pues. O mi correo que es pullback con mi nombre, una D, le agregas una D, pullback, una D, 25@gmail.com. Si alguien me quiere escribir Perfecto. algún correo, con gusto lo veré y lo responderé. Perfecto, Daniel. Muchas gracias entonces. Y pues nada, será entonces hasta una nueva ocasión. Cuídate mucho. Vale, Kelvin, chao.